Hoy vamos a continuar con los géneros dentro del cine. Hoy hablaremos acerca del género del terror. Mi nombre es H1212 y háganme el favor de acompañarme en este viaje de terror. El cine como formato es uno muy experimental, capaz de transmitir emociones mucho mejor que otros formatos, como el formato de solo audio, o el de solo imagen, o el de solo escrito, como son las novelas, las radionovelas y el simple hecho del cine antiguo, que nació sin voz, como ya lo hemos estado platicando. Pero esta unión entre la historia, el audio, la visión, la imagen, todo eso te permite delimitar de mejor manera una historia, plantándola así en un formato de los cuales se derive el cine. De esta forma nos permite transmitir imagen y audio muy sutilmente, surcando de manera efectiva la atención que tú quieres lograr sentir a tu audiencia y que en el día de hoy nos vamos a centrar en el terror y sus derivadas ramas que conforman este género cinematográfico. El terror engloba un círculo muy específico de proyectos audiovisuales. Existen muchos formatos audiovisuales donde el terror es quien toma la batuta como emoción principal. Películas, cortometrajes, videos musicales. Todos estos son lienzos donde uno puede plasmar el terror. Pero, ¿qué es el terror? ¿Miedo? ¿Incomodidad? ¿Falta de control? No lo sabría explicar de manera imparcial. Yo, por ejemplo, diría que el terror es cuando veo el vacío desde un lugar muy alto o la incomodidad de cruzar un puente peatonal mientras autos pasan velozmente, mientras experimento la falta de control sobre las emociones y tener que lidiar con las corrientes de aire que chocan contra mi cuerpo, y siento ese vacío en mi estómago. Pero, ¿cómo puedo expresar esa sensación tan personal, convertirlo en una sensación capaz de afectar a mi público? Tal vez pensemos que el terror es un formato muy simple o que su forma de hacerlo es igual al de otro tipo de películas, pero les pregunto, ¿cuántas veces han visto una película que de verdad les haya provocado miedo? Seguramente son muy contadas, pero si cambiamos este género de cine por, no sé, tal vez la comedia, seguramente me responderán que en cada película sueltan una risa o por lo menos se les contagia de esa atmósfera risueña. Pero eso no nos ayuda a entender cómo funcionan las películas de terror. Pues primero hay que repasar cómo funciona el cine. Y puedo decir que tal vez una de sus más grandes bases es la empatía y la proyección. Pero hoy vamos a enfocarnos en la empatía. Cuando aparece una escena triste en una película, los espectadores pueden empatizar con ella, ya sea la pérdida de un amor o la de un ser querido, o el hecho de tener que afrontar alguna situación similar. La empatía en el público tiene por los personajes es la razón por la que uno puede sentir esa emoción, ya sea entristecerse por alguna situación que presentamos en la trama o que nuestro personaje sufre. Nosotros relacionamos ese dolor que vemos con el que alguna vez sentimos. Pasa lo mismo con emociones como la alegría o el suspenso, dotando a la empatía un papel importante para canalizar las emociones. Pero esto sigue sin ayudarnos. Todo lo anterior nos presenta un panorama muy incierto. Tal vez pensemos, ya lo tengo. Para crear una película de terror necesito algo con lo que todos nosotros nos podamos sentir amenazados. Ya sé, un asesino serial. Todos le teman a ser asesinados. Y así pudo haber nacido lo que es el género Slayer dentro del mismo terror. Esta idea es que una persona o un ente esté persiguiendo a un grupo de personas, acabando una por uno con la vida de los integrantes de dicho grupo, hasta llegar al personaje principal. Y ahora sí, ser detenido. Muy regularmente en el medio es por muy poco tiempo, ya que se generan muchas secuelas de este personaje, y sus más grandes exponentes son como la saga de Viernes 13 con Jason Bourne, la de Halloween con Michael Myers. Este subgénero del terror fue muy popular en los 80s y los 90s, considerado hoy un clásico, y sus primeras películas, antes de que se empezara a comercializar y empezara a repetirse una y otra vez la misma fórmula, fueron consideradas unas grandes películas de terror, pero vamos a analizarlas. ¿Qué es lo que genera esa sensación de terror? No sé ustedes, pero a mí nunca me ha perseguido un loco como las anteriores películas. Entonces, si nunca he experimentado algo similar, ¿cómo puedo sentir esa emoción de miedo? Pues la respuesta puede parecer muy simple, pero en realidad no lo es. Así que la respuesta es, dejas que tu público piense, ¿qué pasaría si yo estuviera en su lugar? Y en esa proyección
del público es donde puede radicar el mejor y a su vez el peor enemigo del género de terror. ¿Por qué? Simple. Si tu película es buena, puede generar una angustia genuina al plasmar un escenario donde tu público se proyecte dentro de la película y generas una atmósfera que envuelva al espectador, convirtiéndolo a sí mismo en parte de esa experiencia que estás mostrando en la película. Pero si tu película cae en lo absurdo, la atmósfera se rompe y genera rechazo por parte de la audiencia. La creación de esta atmósfera es muy difícil de lograr y aún más difícil de mantener, o siquiera recuperar una vez perdida. Incluso en este género, los detalles son más evidentes. Si en sí en una escena de por sí ya lo son, en una película de este índole lo son más, como lo son una puerta abierta o un perchero o incluso algo con lo que nuestros personajes se puedan defender. Pero si los personajes caen en lo tontos o en los faltos de lógica, el espectador que no encuentra una adecuada proyección termina fuera de la inercia. Por eso tenemos que tener muy en cuenta estos detalles. ¿Cuántas veces en películas como Chucky pensamos en patear al muñeco maldito o tirarlo por una ventana, cayendo desgraciadamente en un humor involuntario por las acciones de tus personajes, que más que ayudar terminan definitivamente con tu objetivo de generar miedo? Aunque no lo parezca, en el género de terror existen muchos subgéneros que se han popularizado a lo largo de la historia. El antes mencionado Slayer, que dominó el cine de los 80s y los 90s, se caracterizaba por una comedia vulgar y escenas explícitas de sexo y asesinatos, junto con una muy explícita sátira por la juventud adolescente y sus alocadas fiestas. No estoy diciendo que este género fue el primero en tener éxito, pero sí lo fue como género en sí y no como películas individuales. En la época de los 2000, una nueva época con un refrescante estilo, claro, para su época, con películas como Actividad Paranormal, con un enfoque más dirigido al falso documental que a una historia de ficción, también las sagas como lo son El Conjuro y Saw. Todas estas últimas, en sus primeras películas, fueron pioneras e incluso me atrevería a decir que eran brillantes. Pero con el auge de los universos cinematográficos llegaron las secuelas malas, detonando una falta de inventiva y a su vez una falta de coherencia en su universo, y a un recurso que se le denominó generalmente de mala manera se le llama el screamer. Este es un screamer efectivo, pero que no es miedo en sí, más bien es una sorpresa rápida y barata. Todas las películas anteriores abusan de estos recursos, generando un hartazgo por ese tipo de terror. Hoy en día una nueva ola de películas de terror, con una noción más enfocada al psicológico y al terror cósmico, ha surgido, pero aún son muy pocos los proyectos que de verdad son buenos. En fin, la industria es vasta y el género de terror es uno en constante evolución y que ha pasado por diferentes etapas, unas buenas, otras no tan buenas, pero la realidad es de que la adrenalina que genera este tipo de contenido es muy especial para el público, por lo que no creo que haya una disminución en su creación. Simplemente estamos en busca de una nueva obra magna o un nuevo género que impulse y mejore el ahorita decadente estado en el que está el género de terror. Sin más, mi nombre es Edgemon 1212. Buenas noches.